Bien, muy buenas noches a todos ustedes, queridos amigos, amigas de diferentes lugares. Recordarles que estamos grabando la sesión para varias personas que no están pudiendo ingresar. Por ejemplo, a nuestros amigos de Cuba, que, bueno, no tienen buena conexión, así que ellos lo verán de forma grabada. De igual manera, en otros lugares, como por ejemplo en Bolivia, en las zonas rurales, tenemos grupos que van a ver también la sesión grabada. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por estar acá. Y bien, voy a autopresentarme para la última sesión. Mi nombre es el licenciado Pedro Castro de Bolivia y voy a compartir el siguiente tema con ustedes para poder ya terminar el que es este foro latinoamericano y vamos entonces entrando en materia. Muy bien. Bien, ahí está, primer foro latinoamericano con bastante éxito. Hemos tenido facilitadores de México, de Perú y de acá de Bolivia. Y bueno, también darles la noticia de que el tema de la certificación va a estar también con una universidad de la Argentina que nos va a colaborar con la respectiva certificación para que pueda tener un valor curricular. Y bueno, este foro titulado Madre Tierra que nos da la vida en quechua, quechua de acá de Bolivia, significa Pachamama, Causay, Huaquinchic. Es muy complicado aquello, pero bueno, ahí estamos. Sí, Madre Tierra que nos da la vida. Y es una bonita frase, la cual yo lo he titulado. Y el tema de intervención de mi persona es una propuesta a la currícula educativa de Bolivia, lineamientos en la biodiversidad y ecosistema. Eh, explicándoles a manera global, desde que comenzó la doctora Esther en el foro, continuando con diferentes disertantes, íbamos consultándoles cómo estaba cada uno de sus temas en la currícula, ¿verdad? En el tema educativo, en cada uno de sus países. Y varios coincidían, y ustedes habrán escuchado y recordarán que varios coincidían en que el tema de lo que es tema educativo, la vivencia misma era un poco pobre, ¿verdad? No se estaba aplicando cosas en su magnitud, ¿correcto? Es en ese sentido que también yo voy a mostrar un poco la realidad de Bolivia en este sentido de lo que es el currículum. Para los que no están en Bolivia, explicarles un poco que acá, dentro de lo que es el currículum, básicamente se divide en 4 campos y el campo que nos interesa tratar el día de hoy es este, ¿verdad? Vida, tierra y territorio, así lo denominan. Que la idea de este campo es tener una relación de la persona con la madre tierra. Para los que no están en Bolivia y los que están acá en Bolivia también, un poco recordar el currículum en el nivel inicial, siempre, ¿verdad? Siempre en este tema de lo que es la biodiversidad y el ecosistema. En el nivel inicial, dentro de lo que es el currículum, tenemos temas o contenidos, como por ejemplo, consumir alimentos saludables, que está buenísimo el tema, elementos de la naturaleza o protección de la fauna. Y yo quisiera, para que ustedes me puedan entender después, cuando entre a la propuesta, quisiera que puedan retener un poco estos contenidos. Y como ustedes pueden observar, estos contenidos son contenidos muy generales, ¿verdad? Sí, eso por favor, ténganlo ahí presente. En lo que es primaria, sí, estamos hablando de niños y niñas a partir de aproximadamente 6 hasta 12 años más o menos, tenemos estos contenidos.
clasificación de animales, clasificación de plantas, estabilidad del medio ambiente, pisos ecológicos, materia y energía. Y nuevamente, ¿verdad? Si ustedes le dan una mirada a esto, nos damos cuenta de que los contenidos están buenísimos, eso sí, no cabe ninguna duda, pero, insisto, ¿verdad? Son muy generales, ¿sí? Son muy globales, ¿ya? Y bueno, cada maestro que va a implementar estos contenidos podría tener diferentes líneas, ¿verdad? Sí, bien, eso por favor, ahí. Ahora entramos al nivel secundario, que es aproximadamente desde los 11, 12 años hasta los 16, 17, 18 años aproximadamente en la población estudiantil. En el currículum, como ustedes pueden observar, tenemos microbiología, geología, ecología, diversidad de los seres vivos, astrobiología. Son contenidos del currículum. Y vuelvo a insistir, ¿verdad? Y vuelvo a insistir y nos damos cuenta de que los contenidos son buenísimos, eso sí, no cabe duda, pero siguen siendo muy generales, muy globales, ¿correcto? Bien, entonces, en Bolivia eh, tenemos tres riquezas fundamentales, hablando en el tema de biodiversidad y ecosistema. Uno, las áreas protegidas. Tenemos bastantes áreas protegidas que ahorita les voy a mostrar un poquito para socializar. Dos, la diversidad cultural. Son 36 pueblos indígenas originarios que tenemos acá en Bolivia, con una diversidad pero muy rica en su totalidad. Y tres, los recursos naturales. Bolivia es un país muy bendecido, tiene bastantes riquezas naturales. Sin embargo, ya entrando a la propuesta, estas tres riquezas, ¿sí? No están siendo valoradas, ¿sí? Ese es el problema que tenemos acá en Bolivia. Estas riquezas, ¿sí? Es más, están tan dejadas de importancia, tan desvalorizadas que hasta hemos llegado a un punto donde ya no podemos diferenciar hasta dónde es el área protegida, hablando geográficamente, no podemos diferenciar de dónde a dónde es tal cultura, y a veces hay bastante complicación en aquello y bueno, en síntesis está totalmente desvalorizado. Por ejemplo, en las riquezas o en las áreas protegidas, puedo mencionar algunas. Tenemos el Sajama, el Tunari, el Isiboro Securi, tenemos el Noel Camp, ¿sí? Mercado, Toro Toro, Carrasco, Tariquia, El Palmar, Madiri. Y en las riquezas de la diversidad cultural, bueno, Bolivia está dividido en 9 departamentos y les decía, tenemos aproximadamente 36 pueblos indígenas originarios. Son bastantes. Por ejemplo, en el departamento de Pando tenemos la cultura Yaminaúa, cultura Nahua, un montón. Básicamente tenemos 36 pueblos indígenas originarios. En Cochabamba tenemos la cultura quechua, Yuracaré. En La Paz tenemos la cultura Lecos, la cultura Aymara, muy conocida. En Oruro tenemos los Urus, por ejemplo. En Potosí tenemos también, sigue, ¿no? La cadena de los quechuas. En Santa Cruz tenemos la cultura guarayo, cultura de los chiquitanos. En Chuquisaca, la Ciudad Blanca, la cultura Ayek, la cultura Tapiaté, por ejemplo. En Tarija tenemos la cultura de los guaraníes, por ejemplo. Bien, sí, como pueden observar, es una riqueza inmensa. Y tres, los recursos naturales. Por ejemplo, la energía eólica, la hidroeléctrica, hay bastante hidroeléctrica en Bolivia, la hidrografía,
Por ejemplo, tenemos el lago más alto del mundo, que es el lago Titicaca. Tenemos la soja, es un grano que es exportado a nivel mundial, somos los primeros eh, en este tema de exportación pues, claro, es una riqueza, ¿verdad? Que dentro de Bolivia, sí, no está siendo valorada, pero sí afuera, ¿no? Es algo curioso. El Salar de Uyuni, sí, es una de las maravillas, ¿no? Inclusive a nivel mundial. Y claro, en este Salar de Uyuni está en lo que es el litio, ¿verdad? Lo que muchos dicen que es la energía del futuro, ¿correcto? Después tenemos la fauna silvestre, tenemos la familia Camelidae, las aves exóticas, en fin, ¿sí? Como ustedes han podido ver, así de una manera rápida, ilustrativa, ahí está, esas son las riquezas que tenemos en Bolivia. El problema es que estas riquezas, como ya les iba diciendo, está siendo desvalorizada, no tiene la relevancia que se le debería de dar, pero lo que más miedo da es que este problema está también entrando en lo que es la educación, ¿sí? Nos hemos dormido a tal grado que estas riquezas, inclusive como ustedes han podido observar en grandes rasgos, no están siendo llevadas a cabo de una manera específica, concreta, en el currículo, ¿verdad? Entonces alguien dirá, hablamos de lo que es estas riquezas en el currículo, probablemente algunos maestros lo hagan, no voy a ser tan pesimista en eso, pero de una manera lineal, de una manera troncal, como tendría que ser un currículo base a nivel nacional, no está literal escrito en el currículo, como probablemente pase en otros países, ¿no? Como hemos ido viendo ya, hemos conocido bastante la realidad de México, hemos visto también con el licenciado César de Perú, él también nos mostraba, nos explicaba de que tampoco allá se está dando el lugar respectivo en el tema educativo. Es en ese sentido entonces que yo voy a presentar una propuesta y bueno, ojalá que esa propuesta llegue a realizarse en algún momento, ¿verdad? Y acá les estoy mostrando diferentes leyes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la ley 450 que va a trabajar con los pueblos indígenas originarios que están en peligro de extinción inclusive. Tenemos, por ejemplo, la ley 071, el derecho de la madre tierra. Tenemos leyes, bueno, ustedes verán ahí, tenemos un montón de leyes, las cuales sería interesante, ¿sí? Sería interesante desarrollarlas en lo que es el sistema educativo, ¿no? Por un lado. Ahora sí, vamos a entrar entonces en detalle. Por ejemplo, en la ley 300 de la ley marco de la madre tierra y desarrollo integral, habla de una base legal de las áreas protegidas en Bolivia. Como hace rato les indicaba, Bolivia es tan rico en el tema de áreas protegidas, ¿sí? El problema es que hemos llegado a un momento dado donde ya no sabemos de dónde a dónde es el área protegida, ¿no? Es más, ya no está en área protegida, sino más bien ahora es un área desprotegida, ¿verdad? Porque se está quemando, se está deforestando, hay bastante avasallamiento, etcétera, lo cual no se toca esos temas dentro del sistema educativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo están creciendo nuestros estudiantes en cuanto a estos temas? Pues es simple, ¿verdad? Estos temas, como en muchos de los casos no se están llevando a cabo como debería, entonces, en síntesis, la cultura que empieza a crecer, pues crece en un desconocimiento. Es más, yo me animo a preguntar a algún estudiante por ahí si yo le diría en dónde queda el área protegida Tariki. Estoy un 90% seguro que probablemente no sepa en dónde queda esa área protegida, ¿verdad?
Entonces, ese es uno de los problemas que estamos teniendo, no solamente a nivel de Bolivia, sino a nivel latinoamericano, que la educación está siendo muy superficial. Ese creo que es la palabra clave fundamental. Por ejemplo, la superficie de las áreas protegidas en Bolivia también debería ser parte de un currículum, o los sistemas de protección en las áreas protegidas, eso habla la ley 071 de derechos de la madre tierra, ¿verdad? Y estoy seguro, sí, estoy seguro que si preguntamos a un niño, a un adolescente por ahí, si conoce la ley 031 de la madre tierra, estoy casi seguro que va a decir, no sé. Es más, me va a decir, ¿acaso hay? ¿Verdad? ¿Acaso existe esa ley? A ver, comentame un poco, ¿te das cuenta? Entonces, pienso yo que estamos yendo al revés, ¿verdad? Pienso que tendríamos que priorizar este tipo de temas. ¿Por qué? Porque, repito, la cultura crece, ¿sí? ¿Y qué es cultura? La cultura es una forma de vida, es una forma de ver la vida, es una forma de hablar, es una forma de vivir creencias, costumbres, tradiciones. Y todo eso, esos puntos que acabo de mencionar, tiene que ser, tiene que apropiarse el estudiante, el niño, niña, adolescente. Por ejemplo, las políticas sectoriales de prevención, protección y fortalecimiento. ¿No? Muchas veces vemos que en el tema de protección o en el tema de fortalecer, ¿no? Más nos dedicamos, como decía la doctora Ivonne, ya no hay muchas áreas verdes, decía ella, ¿verdad? Y es verdad, porque no tenemos conciencia, ¿sí? ¿Cuál es la cultura que estamos enseñando a nuestros estudiantes? Eh, y a veces ellos tienen paradigmas erróneos. A veces ellos piensan que el paradigma de desarrollo significa poner todo cemento, ¿no? Y poner ahí encima tecnología. Pero el término, ¿sí? El término progreso, y hay que romper paradigmas, significa pues saber convivir, ¿verdad? Tener un desarrollo sustentable, como dice la Agenda 2030, en serio, ¿verdad? Porque estamos destruyendo nuestro mundo y pensamos que eso es desarrollo. Sin embargo, habrá que romper paradigmas. Otro, el tema de la diversidad cultural. Se sustenta en el reconocimiento y respeto de los diferentes sistemas de vida, ¿sí? Eso está mencionado en la Ley 450 de la protección de los pueblos indígenas originarios. Y fíjense, lo que yo estoy exponiendo ahora es esta propuesta, este tipo de contenidos que tendría que estar en un currículo, pues serio, ¿verdad? Un currículo que realmente tome en serio estos aspectos que realmente están siendo muy preocupantes. Como el ingeniero César mencionaba en su intervención, él decía que pues el agua, ¿no? Él habló bastante de aquello, el agua es un problema mundial, ¿sí? Hay bastante sequía, los fenómenos naturales son muy radicales cada vez más y en parte nosotros tenemos la culpa, ¿verdad? No es que solamente vamos a culpar a quien sea menos a nosotros, no, ese es otro paradigma que también tenemos que romper. En cierta forma nosotros tenemos la culpa de aquello. Por ejemplo, otro contenido que yo propongo se llama sustentabilidad de recursos alimenticios, promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables. Claro, la idea no es consumir, ¿verdad? La idea es tener ese espíritu de renovación, ¿sí? Tener una amistad con la madre tierra, creo que va a garantizar que al siguiente año también podamos seguir teniendo alimentos, ¿verdad? Y no solamente alimentos eh, que puedan estar intervenidos biológicamente, químicamente, de tal manera de que sea presentado el producto como tal, pero no, sino que tiene que ser el producto sano, nutritivo, alimenticio. Y claro, que esto pueda garantizar una renovación, ¿verdad? Otro contenido que yo propongo en este tema de biodiversidad y ecosistema
Viabilización de productos alimenticios. Existe poco acceso a los principales componentes de su alimentación. Si nosotros preguntamos a nuestros niños, niñas y adolescentes de dónde provienen ciertos alimentos, probablemente algunos sí acierten de algunas cosas, pero probablemente muchos productos no sepan de dónde sale, de dónde traen, cómo traen, cuánto traen, si hay o no hay, ¿verdad? Y ese es un problema grande que tenemos acá en Bolivia, que nuestros productores no están siendo apoyados. Y lamentablemente este tipo de contenidos no se lo está llevando a cabo de una manera correcta en las unidades educativas. Otro, conservación de patrimonios culturales, desarrollar acciones de conservación, restauración y custodia de todo el patrimonio material e inmaterial. Esto es preocupante totalmente. eh, si nosotros preguntamos, e insisto, ¿no? Si nosotros preguntamos a nuestros niños, niñas, adolescentes, qué museos conocen, qué lugares arquitectónicos conocen o qué lugares de algunos pueblos indígenas originarios conocen. Probablemente la charla sea muy corta, ¿verdad? Y claro, a veces vamos al revés, ¿verdad? Insisto en aquello. Eh, si nosotros queremos dar una identidad a nuestros niños, niñas, adolescentes, que son el futuro, tenemos que comenzar que ellos puedan conocer sus raíces, ¿sí? Y eso es importante, porque cuando uno no conoce su pasado o de dónde viene, cuál es su origen, probablemente sea muy superficial, ¿verdad? Probablemente hasta quiera ser o quiera soñar ser parte de otro país. Pucha, ¿cómo es posible que haya nacido en este país? Hubiese sido lindo que yo nazca en otro lugar. Y es que en el sistema educativo no estamos implementando el desarrollo de una verdadera identidad. Yo estoy seguro que si a un niño le preguntamos cuál es su cuarta generación, si puede dar nombres de su cuarta generación, difícil, ¿no? A veces hasta ni el nombre de su abuelo conoce, ¿verdad? Entonces, es importante enseñarles estas raíces, que ellos puedan tener un reencuentro de su origen en sí. Y eso va a dar pie a que ellos puedan tener un valor a lo que es el patrimonio cultural, porque este patrimonio cultural hace recuerdo de quiénes somos, ¿sí? De qué somos, de dónde hemos venido y a dónde tendríamos que ir, ¿verdad? Otro contenido que tenemos que también proponer en un currículo, no solamente boliviano, sino también latinoamericano, es la custodia y conservación territorial. Ejecutar políticas de protección y sanción de las riquezas culturales, religiosas, históricas, ¿verdad? Qué importante es llevar a cabo este tipo de temas con currículo formal, concreto, específico, ¿no? Dentro de nuestro sistema educativo. Actualmente, para las personas que no son de Bolivia, hemos pasado bueno, estamos pasando una época muy delicada y sensible de la quema de varios lugares forestales, ¿verdad? Bosques, etcétera, y realmente la hemos pasado muy mal, tan mal que la humareda, ¿sí? Que se originaba en lugares lejanos a la ciudad, llegó a la ciudad y realmente hasta inclusive hemos paralizado clases porque no se podía aguantar la atmósfera, el clima estaba totalmente contaminado. Y fíjense, ¿sí? Cómo es la cultura, porque esas personas que han quemado, que han hecho bastante daño al medio ambiente, han estado en un aula, ¿sí? Han estado en un aula, han tenido la oportunidad de poder aprender, de poder entender que el medio ambiente, pues hay que cuidarlo, ¿verdad? Pero no se ha dado eso.
Por esa razón esas personas han hecho ese tipo de actos, ¿verdad? Entonces creo yo que la gran oportunidad de poder cuidar y proteger nuestra biodiversidad y el ecosistema es empezando desde abajo, con un currículo desde las aulas, que los chicos puedan crecer con esa cultura. Otro tema que yo propongo es la difusión de los derechos lingüísticos, reconocer, proteger, promover, difundir y regular los derechos lingüísticos. Claro, lo que les decía hace rato, si nosotros queremos fortalecer la cultura, pues no dejes morir nada, no dejes morir el patrimonio, no dejes morir la lengua, no dejes morir sus tradiciones, no dejes morir sus costumbres, sus creencias, ¿correcto? Y es otro problema que tenemos acá en Bolivia, no sé si será lo mismo en otros países. Los chicos se supone que tendrían que salir trilingües, ¿verdad? Una lengua castellana, una lengua originaria, una lengua extranjera, ¿sí? En el tema de lengua originaria es un problema. ¿Por qué? Porque se lo lleva a cabo de una manera tan superficial, de una manera tan trivial, que a lo mucho los chicos aprenden básicamente en, no sé, en 12 años más o menos de estudio, que es el sistema regular, salud, nada más, ¿sí? Salen así, en una gran mayoría. Entonces, habrá que también un poco ser más serios, ¿no? En el currículo con lo que es respecto a una lengua originaria. Otro, denominaciones orales y escritas propias del territorio, a usar en forma oral y escrita las toponimias, las sonomías, las fitonimias y otras en la lengua propia del territorio. Porque esto es parte de la cultura, ¿sí? Qué bonito es cuando estos dialectos o estas jergas muy particulares, muy peculiares de ciertos territorios, se puedan pues prevalecer, ¿verdad? Puedan ser parte de nuestra literatura, de nuestra forma de comunicación, ¿sí? Eh, y bueno, por ejemplo, en las toponimias, en diferentes regiones de Bolivia, se han denominado lugares muy peculiares, con nombres que tienen un significado de acuerdo a su lengua originaria. Por ejemplo, yo estoy viviendo acá en Cochabamba, y Cochabamba es de la palabra derivada del quechua, que es Cochapampa, ¿no? Que, bueno, en su traducción significa territorio, o sea, tierra aguanada o charcos de agua, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque era antes así, ¿verdad? Ahora ya es todo seco. Y así sucesivamente en otros lugares, pues, pero es que hay que arraigarnos a aquello, a eso me voy. O por ejemplo en las sonomías tenemos una cantidad de riqueza de fauna con diferentes nombres característicos y que debería de ser orgullo, ¿verdad? Debería de ser orgullo de tener este privilegio de tener ciertos animales muy, pero muy territoriales de acá de Bolivia. Por ejemplo, tenemos, insisto, ¿no? Acá en Cochabamba tenemos un osito que se llama Cucumari, ¿verdad? Es muy característico de acá. Pero si preguntamos a nuestros estudiantes si conocen a este animal, probablemente muchos no, ni lo conozcan, ¿no? Pero claro, si hablamos del león, si hablamos de la jirafa, que no son de este territorio, probablemente sí los conozcan. Pero es que debería de preocuparnos, ¿verdad? Debería de preocuparnos que nuestros textos que manejamos en el aula y sorprende que no haya estos animales, ¿te das cuenta? Entonces, es preocupante aquello, ¿verdad? O el mismo tema, ¿no? Con las fitonimias, los nombres característicos peculiares que se le dan a las plantas o inclusive a las frutas o a las verduras, ¿verdad? Y claro, hay que revalorizar aquello, hay que fortalecerlo. Otro, el tema de las artesanías de los ancestros, fortalecer la herencia de nuestros antepasados, ¿no? Tenemos tanta riqueza ancestral que como contenido
no lo estamos llevando a cabo de una manera seria, concreta y específica. Probablemente ustedes han visto al principio, he puesto algunos contenidos, probablemente se lo lleve, algunos buenos maestros probablemente lo profundicen y hagan conocer, pero es que no es esa la idea. La idea es que debería de estar específico y concreto en un currículo. Otro, el tema de la sensibilización del buen uso del agua, ¿no? Creo que este tema está siendo muy difundido, muy repetitivo, y claro, la necesidad es extrema, ¿correcto? Y claro, el problema no es que no haya agua, el problema es que no lo sabemos cuidar, no lo sabemos usar, ¿sí? Y claro, insisto, el término, ¿no? Eso es cultura, ¿sí? Eso hay que enseñar desde primeros cursos en lo que es el sistema educativo. Y hay que explicar a los niños, niñas, porque ellos van a crecer y hay que crear hábitos, ¿no? Estos son hábitos de vida, son formas de vida, son códigos de vida que hay que ir inculcando desde primeros cursos del sistema educativo. Por ejemplo, hace momentos hablaba con alguien y me decía de que en su unidad educativa tienen el proyecto de lo que es alimento saludable. Y lo curioso es de que en ese lugar la portera, ¿no? Que vende sus productos, pues vende pura comida chatarra, ¿no? Frituras, ¿verdad? Entonces como que no hay coherencia, ¿no? Entonces hay que inculcar la cultura de vida, ¿sí? Si hablamos de alimentos saludables, evidentemente hay que ser persistentes en aquello. Y claro, los estudiantes van a crecer con aquello como hábito, no como una orden que se les da, sino que los estudiantes van a tener ese hábito de vida, ese código de vida. Y lo mismo pasa con el tema de cuidado del medio ambiente, lo mismo pasa con el cuidado del agua, lo mismo pasa con el cuidado de nuestra fauna y así, ¿verdad? Bien, otro muy importante, la producción y exportación de la soja, ¿sí? Es increíble que seamos el primer país a nivel mundial en exportación de la soja, uno de los ingresos más importantes que tiene Bolivia, y que los chicos no tengan ni idea de esto, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a los chicos y les digo, a ver, ¿cuándo es la última vez que has comido soja? Y me va a decir, ¿y qué es eso, no? Probablemente, ¿no? Y si le preguntamos cuáles son los derivados de la soja, probablemente, o sea, no haya respuesta. Y no puede ser que una riqueza que tenemos no esté incluido en un currículo como un tema concreto y específico, ¿verdad? Y inclusive, y no quiero exagerar en mis ejemplos, pero si yo pregunto a un chico cuál es la mayor riqueza natural que tenemos, probablemente difícil que nos responda esto. O probablemente si le preguntamos cuánto de dinero ganamos a partir de la exportación de la soja, menos todavía, ¿no? ¿Y quién lo administra? ¿Y dónde va? Y todo aquello. ¿Y por qué no hablamos de eso en el colegio? ¿Sí? Tenemos que hablar de estos temas concretos porque probablemente nos están robando y ni cuenta nos damos. Otro, el desierto salino más grande del planeta, el Salar de Uyuni. Y es increíble que esto no esté como contenido específico en nuestro currículum, ¿verdad? Y estoy seguro que en los otros países que también nos están viendo, tienen diferentes riquezas y habrá que revisar si es que aquello está en el currículo del sistema educativo. Porque si solamente nos basamos en contenidos generales, globales, claro, los chicos van a salir bachilleres generales, globales, pero al final no van a tener ni idea de nada, ¿no? Entonces, pienso yo que un currículo debería de ser específico, concreto, ¿verdad? Y más aún con estos temas tan importantes, ¿verdad? Si yo les pregunto a los chicos, ¿qué es lo que produce el Salar de Uyuni? Probablemente nos digan turismo, ¿no? Porque sí, produce bastante turismo, pero esa no es la respuesta. La respuesta es que el Salar de Uyuni está o tiene un potencial tan grande
que es la energía del futuro, que es el litio, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no hablamos de eso en el aula? ¿Sí? Y es que cuando hablamos de eso, y este es el punto importante a lo que yo quiero llegar, cuando hablamos de la riqueza que tenemos, aprendemos primero a valorar lo que tenemos. Segundo, a tener orgullo de lo que tenemos, porque nos pertenece, es nuestro, ¿sí? Y tercero, lo más importante, vamos a tener ese espíritu, ¿sí? De saberlo cuidar, ¿sí? Vamos a tener ese espíritu de saberlo amar y respetar en verdad, ¿sí? Pero es que ese es el problema. Como no llevamos a cabo estos temas concretos en el aula regular, pues entonces no, pues, o sea, ¿cómo es que ellos aprenden a valorar? O sea, es complicado, ¿verdad? Es muy difícil. Otro, ahí está lo que me adelantaba, la riqueza natural del litio, reserva del mineral más grande del mundo, la nueva modalidad de distribuir energía. Ya hay autos con energía de litio y hay un montón de situaciones con esta energía del futuro que, bien se ha dicho de paso, se lo extrae de una forma natural sin dañar tanto el medio ambiente, ¿no? Es amigable al medio ambiente. La riqueza de la diversidad de la fauna oriental, la herencia, ¿verdad?, que tenemos, es lamentable que nuestra cultura, ¿sí?, no sepa valorar aquello. La fauna está siendo totalmente destruida en su totalidad. Bien, ahí está, esa es la propuesta que yo puedo compartir en este tema de lo que es la biodiversidad, el ecosistema, el trabajo amigable con nuestra madre tierra. Y qué interesante sería que nuestros estudiantes tengan un dominio certero de aquello, de estas tres riquezas que acabo de hablar, y que pues lleven, ¿no?, lleven como herencia hacia el futuro y realmente dejemos de dañar nuestro mundo que es tan bonito y ojalá que paremos de una vez, pero esto se va a llevar a cabo siempre y cuando tengamos un buen currículo en el sistema educativo, los maestros realmente tengan buenos insumos para poder enseñar aquello y pienso yo, y esa es mi propuesta, ¿verdad?, que enseñando este tipo de cultura, nuestros estudiantes cuando crezcan van a saber valorar, van a saber cuidar mejor y probablemente tengamos más éxito de lo que hemos tenido hasta ahora, porque hasta ahora todo lo que vemos a nuestro alrededor es destrucción, es hacer malas cosas, y bueno, creo que está de buen tamaño aquello y tenemos que retomar y romper paradigmas y retomar lo que realmente vale la pena, ¿verdad? Que nuestra vida, nuestro bienestar y una vida saludable. Bien. Bien, ahí estamos. Bueno, básicamente ese ha sido mi tema. No sé si hubiera algún comentario, alguna pregunta para ya ir cerrando. Esto, está activado el micrófono. Adelante, les escucho. Bien, parece que se han dormido. A ver, ¿alguien, algún comentario, alguna pregunta? Buenas noches. Adriana, ¿qué tal? Dime. Sí, la verdad que yo desde muy pequeña no he recibido esa enseñanza más que todo de mis profesores y en especial de mi primera profesora en primaria, ¿no? La conciencia ambiental ella ha creado en mí, ¿no? Podría decir, pues no sé, en mis demás compañeros. Y la verdad que desde pequeña yo vengo poniendo en práctica, ¿no? Todo esto, pero me he dado cuenta que desde la cabeza estamos mal, ¿no? Desde las autoridades, más allá de implementar acciones, ¿no?, en el currículum. eh, yo creo, ¿no?, que le falta mucho a las autoridades más políticas, ¿no? Más, Correcto. si estamos mal desde arriba, yo creo que tendría que haber un cambio, ¿no?, estructural desde arriba.
de hecho, claro que sí. Y bueno, ojalá que bueno, para los que están fuera del país, también tengan conocimiento, al año 2024, Bolivia va a tener un congreso educativo muy importante, donde ojalá, sí, ojalá que se puedan reestructurar y hacer las cosas de verdad, ¿no? Y esa es la idea principal. Marcial, Algo más para aportar, claro, que dime, veo Adriana. que actualmente salen muchas leyes de protección al medio ambiente, pero no se cumplen para nada ni desde arriba, ¿no? Claro, Y también como las leyes que hay en contra de la violencia a los niños, a las mujeres, y hoy en día, mientras más leyes, más violencia, más destrucción al medio ambiente. Y la verdad que veo que estamos en declive y que algo estamos haciendo mal, ¿no? Algo estamos haciendo mal y veo también que en los maestros, tanto en el trabajo de la prevención de la violencia, como que ellos ya están cansados, ¿no? Porque en vez de tener el apoyo, los atacan, ¿no? Que ¿por qué, digamos, ¿no? Como que le claro. quitan las ganas. He visto ese desgaste, ¿no? Y Que claro, y en ese tema, sí, Adriana, fíjate que sería interesante tener como currículum llevar a cabo aquello, y no como un tema transversal. Eso está mal. No como un tema coyuntural y nada más. No se trata de ir y hablar, chicos, esto, no. Se debería de poner en currículum ciertas leyes. Evidentemente, esto no es una clase de derecho, ni mucho menos, por pero ejemplo, es importante que ya ellos se viene, aprendan, ¿no? Sus ajá, derechos, a inicio, sus a inicio de responsabilidades. sesión ya se viene la construcción, la elaboración del proyecto sociocomunitario y la verdad que estamos así, que realmente yo me siento, ¿no? Yo quisiera que el proyecto sociocomunitario sea para trabajar esas dos problemáticas, ¿no? El daño al medio ambiente y la Claro. prevención de la violencia. Pero, Y, claro, pero por ejemplo, veo eso también desde que he empezado a trabajar, y desde que soy estudiante de fui estudiante de la normal, que llega el día del árbol, un día se destina para ir a plantar árboles y todo para la foto y después los árboles se secan, nadie hace nada. Yo pues creo que ahí debería haber más seguimiento, ¿no? ¿sabes? El problema, sí, el problema es que lo estamos, o sea, el gran problema lo estamos llevando a cabo de una manera coyuntural, de una manera transversal. Ese es el problema. El problema, o sea, la solución yo, a mi manera de ver, ¿no? La solución a este tipo de problemas que tenemos es pues porque no estamos llevando a cabo de una forma formal. O sea, si estos problemas fuertes lo dejamos así, va a empeorar. Pero si lo ponemos esto en un currículo, ¿sí? En una estructura formal, ¿verdad? Pienso que va a tener mucho más efecto de lo que estamos obteniendo, porque hasta ahora, sí, pues estamos yendo al revés, ¿no? En vez de disminuir la violencia, estamos aumentando. En vez de reducir la contaminación del medio ambiente, estamos aumentando, ¿no? Entonces, pienso yo, y esa es mi propuesta, ¿verdad? Proponer este tema, estos temas así concretos, específicos, y que se lo lleve a cabo en profundidad, inclusive hasta con nota, ¿no? Porque con el currículo se evalúa y se tiene nota, ¿no? Calificación, o sea, de una manera más científica. A eso me voy, ¿verdad? Así tendría que llevarse a cabo este tipo de temas. ¿Alguien levantaba la mano por ahí? Marcial, dime. Sí, licenciada, muy buena noche. Bueno, yo muy de acuerdo con lo que me han antecedido y la verdad es de que es mucho discurso político y es mucha simplemente escrito en papel las leyes que no se cumplen en nuestro país y eso es de lamentar, ¿no? Y lamentablemente la sociedad misma deja que eso suceda, ¿no? Y no hay personas que tal vez de verdad con una situación decidida pueda afrontar todas esas situaciones. El tema de la quema que se ha vivido en Santa Cruz, especialmente en la parte del oriente, ha sido muy preocupante y también otra situación que a nivel mundial
los cambios climatológicos, todo aquello que se da en tema del medio ambiente, hay una necesidad del cuidado y protección de estos recursos, ¿no? Naturales que son fundamentales para la vida. Y yo pienso, ¿no? Que la propuesta que usted hace se tiene que plasmar, se tiene que llegar por las instancias que corresponden para que por lo menos se llegue al tema del Ministerio de Educación y se pueda considerar que pueda entrar dentro de una malla curricular, pienso yo, porque estos cursos obviamente nos motivan a ese tipo de acciones que tal vez sería una forma de cómo unirse, de cómo poder ver, llegar a esas instancias que dice, porque la verdad que sí, uno cuando ve el tema del medio ambiente, la naturaleza, es un tema de preocupación que uno no lo puede dejar de lado. Pero sin embargo, a todos los que estamos en este taller, pues yo pienso que estos días ha sido muy bueno, ¿no? Las orientaciones que se ha ido dando y es empezar desde una convicción propia, ¿no? Desde el tema de personal, en los lugares donde estamos trabajando, hacer, influir y incidir también en ese tipo de trabajo, mientras se llegue a ese ideal que pueda ser entrar como dentro de una malla curricular. Pero yo creo que es preferible hacer algo desde donde estamos a simplemente estar pasivos y no hacer nada. Simplemente eso, licenciado. Bien, excelente, Marcial. Creo que eso es lo más correcto. Bien, bueno, hemos llegado a la parte final del foro. Agradecidos a todos ustedes y bueno, vamos a mandar material, ¿sí? Dentro de un rato para que todos los que no han podido ingresar puedan ver las grabaciones y también compartirles el material a todos ustedes. Bien, agradecido con todos ustedes y que sea hasta una nueva oportunidad. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Chao. Buenas noches, Hasta luego, licenciado. profe. Buenas noches. Andrés. Hasta luego, profe Elizabeth. Ahí en el chat del Zoom. Hasta luego, hasta luego. Chao, 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 chao. Buenas noches, Licen, que tenga una linda noche y Gracias, Juana. muchas felicidades por podernos, ¿no? Aumentar más nuestros conocimientos. Gracias, Gracias, Juana. Licen. Gracias, gracias, gracias. Mañana vamos a estar en la ciudad de Santa Cruz. A los que están allá, mañana tenemos ya el desarrollo del proyecto de gestión. Así que quedan cordialmente invitados. Más información a mi WhatsApp. Chao, 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 chao.